Les voy a contar no un cuento, sino como una especie de chisme. Resulta que había una mujer que tenía una hacienda, la había heredado de hace muchos años y esa necesidad de tener un hombre que a veces tienen algunas mujeres, pero culturalmente ella se casó con un man súper poderoso, con plata, un hacendadote, pues esos no. Y entonces cuando se casó con él, tuvo dos hijos, una niña menor y un niño mayor, y entonces en ese pues tuvo un tiempo ahí con ese hacendado, con ese gran terrateniente, y cuando estuvo ya como que aburrió, pues se separaron, pero el terrateniente estaba ahí todo pendiente de esa mujer de la hacienda, estaba todo pendiente ahí todo el rato, no la dejaba en paz, y como suele pasar, uno de sus lacayos, de los lacayos del terrateniente, se fijó en la mujer y le dijo, vea, yo quiero casarme con esa mujer, y ahí entre machos todos decidieron, listo, pues cásese con ella, y se casaron, y entonces el lacayo tenía un hijo mayor, y se fue a vivir allá a la hacienda con la mujer y los dos hijos que ya tenía del hacendado. ¡Ja! Y eso pues, ella trabajaba en la hacienda porque ella era muy trabajadora, seguía trabajando y trabajando, trabajando, hasta que un día pues resultó el lacayo, este padrastro abusador, violaba a la niña, maltrataba al pelado, al adolescente, y el hijo de este no hacía nada sino apoyarlo, hasta que un día se cansó de la situación del adolescente, se le paró y le dijo cómo fue, no sé qué, qué tal, que no más, no más violación, no más cosas, y el padrastro lacayo mandó a su propio hijo este a que le pegara y le pegó, casi lo mata. Entonces el pelado este se encerró en el baño con la hermanita menor, se encerró en el baño. Y ahí llegó la mamá por la noche y preguntó, bueno, ¿y qué pasó ahí? Entonces el padrastro lacayo le dijo, este culicagado, vea, este pelado, se puso de alzado. Entonces mi hijo le tuvo que dar duro, vea, y ahí se encerró en el baño y no deja entrar a nadie. Ahí está con la hermanita, ¿ah? Claro, la mamá no sabía qué hacer, no sabía qué pensar, no sabía a quién creerle. Le empezó a dar comidita ahí al hijo que estaba encerrado en el baño con la hija, ya. Ese es el chisme. ¿Usted qué le diría, compadre Aguayo? ¿Cómo me le va? Muy bien, David Murillo. ¿Usted qué le diría a esa mujer que está ahí con su hijo encerrado en el baño, el padrastro lacayo? Porque es que la metáfora es esta. Esa mujer es el Estado que somos todos y todas. Ese padrastro lacayo es el gobierno que nos está gobernando en este momento. El hijo de ese padrastro lacayo son las fuerzas asesinas del gobierno. Y dentro del baño, ahí está la población vulnerable que es la niña y la población que se ha rebeldizado estos días en el paro, que son los adolescentes o el adolescente que está ahí, que es la juventud. ¿Usted qué le diría a esa mujer, padre Aguayo, compadre Aguayo? ¿Cuál consejo para salvarnos de... Bienvenido, David Murillo, a la entrevista con el compadre Aguayo, otro invitado al lado derecho, Andrés Valencia, que es esa juventud renovada que viene dispuesta a ganarse un espacio a través de la cultura como eje primordial. Así fue en muchos frentes, como siempre, Rodrigo Saavedra. Y empezamos con un cuento porque hoy vamos a hablar qué pasará mañana con el nuevo país que estamos construyendo a partir del arte. Rodrigo, bienvenido. ¿Usted qué le diría a esa señora? Yo creo que lo que primero tenemos que significar realmente es que todo parte de una historia y que todos los hechos de hoy, los que sucedieron hace unos pocos días, no sucedieron porque fuera una reacción por el momento. Tienen una historia real en el tiempo que han venido acumulando. Yo le diría a esa mujer, a ella misma, que realmente lo que importaba estaba en el baño, que es lo urgente. Frente a lo que estos jóvenes reaccionaron, de una vulnerabilidad que ha venido sucediendo. Yo creo que esa, más que una moraleja, compadre, es una posición que nos da pie para que empecemos a conversar con jóvenes como el que usted tiene a su mano derecha. Andrés, yo lo saludo con una pregunta. ¿Usted es optimista frente al panorama que viene mañana para el nuevo país? Bueno, muchas gracias por la pregunta y yo decirte con sinceridad que sí.
que más que optimistas somos y estamos convencidos de que el cambio que queremos dar y queremos ver, tenemos que darlo nosotros mismos. Y desde ahí partimos, desde nuestro optimismo real. Queremos compartirle el papel que ha jugado el arte, los artistas, las diferentes expresiones durante el proceso de los últimos 3 meses en la ciudad de Cali. La entrevista con el compadre Aguayo es la celebración de 2 años al aire de este personaje comprometido con la cultura y con el abrazo incondicional del Canal Universidad del Valle y de los 10 medios amigos que acá están abajo y que se unen a esta celebración. David, el proceso vivido en Cali, en Colombia, pero raizal Cali, que marcó una diferencia, ¿qué papel jugó la cultura y qué papel, que es lo más importante, sigue jugando? Bueno, pues la cultura normalmente trasciende todos los momentos de la vida. Nosotros, la cultura tiene esa posibilidad. Yo me refiero, por ejemplo, a un psicólogo de la universidad, profesor de la Universidad del Valle, Arango, que dice que la cultura son las transformaciones que el ser humano hace sobre sus acciones cotidianas. Es decir, que si uno camina, pues normalmente no es cultura, pero si tiene una forma de caminar particular y hace una transformación de eso, pues ya es cultura. Si uno cocina o hace un rayón y eso es cotidiano, pero si luego lo transforma, eso se vuelve cultura. Y la cultura, me quedo con eso porque es la transformación. Y eso ha sido lo fundamental de la cultura en este proceso, la transformación. La transformación desde unos procesos que pueden parecer violentos, no estoy diciendo que sean malos o buenos, sino que pueden parecer violentos y fuertes y de choque, y esa transformación a lo cultural o al arte también, no solamente el arte, sino también la gastronomía, desde las ollas comunitarias, los encuentros sociales que también son culturales. Toda esa transformación ha fortalecido todo el proceso de resistencia y de lo que llamamos pues el paro nacional o los movimientos sociales que fluyen en este momento en el contexto actual. Sí, la cultura tiene ese devenir y esa influencia. Todos fuimos, digamos, protagonistas o fuimos parte de los hechos que han sucedido hace poco. ¿Qué papel juegan adelante? O sea, ¿cómo vemos el futuro de esto cuando ya los gobiernos empiezan a dictar nuevas medidas para tratar de ambientar otro clima con aquellos que protestaron? Porque si nosotros hablamos de abril hacia atrás, aunque el proceso se venía dando, había otro clima en la ciudad definitivamente. Yo soy de los que piensa que el arte salvó a la ciudad en el momento de la coyuntura. Ese momento que tú ves, David, ¿cuál es la promesa de futuro, digamos, en el campo tuyo? ¿Cómo ves tú la intervención donde tú eres parte y donde participas del inmediato futuro? Bueno, lo primero es que nosotros, los artistas, nosotros y nosotras las artistas y los artistas planteamos una lucha anterior incluso al paro, ¿no? Venimos desde una lucha y por eso digamos. ¿Pero dónde sucedía esa lucha? Esa lucha sucedía en las calles también. Tuvimos 2 manifestaciones, la primera el 7 de abril, luego la segunda el 23 y luego nos pusimos, o sea, nos planteamos estar en asamblea permanente y desde el 23 de abril estamos en asamblea permanente y por eso digamos que estábamos como un poquito adelantados a todo y preparados para recibir esto y los artistas y las artistas. Y mientras tanto, ¿qué sucedía en las redes? Pues en las redes, a ver, las redes es un barrio peligroso, ¿vale? O sea, es un barrio peligroso. ¿Por qué? En general Internet. Porque hay de todo y hay que tener mucho cuidado. Y lo único que uno puede tener con seguridad es que es inseguro. O sea, con seguridad es que pasan muchas cosas. Es como cuando un barrio vas a inseguro. Un barrio inseguro. Entonces pasan unas cosas y otras. Entonces allí pues, se fueron visibilizando, digamos, a nivel de redes, se fueron visibilizando un montón de cosas más aparte de no lo cultural. Lo cultural pasó en una primera instancia a un nivel muy invisibilizado porque se hacían cosas desde siempre hemos hecho cosas culturales, desde siempre se han hecho tomas pacíficas y culturales por parte de los artistas y las artistas de Cali, pero se empezaba a dar más bombo, más bulla a, no, es que el bloqueo, no, es que con toda razón. O sea, que las redes subieron la temperatura. Subieron la temperatura de todo lo que... Y es la manipulación que queremos, que quieren
que nos llegue, es decir, el miedo. O sea, el opresor quiere que tengamos miedo, que estemos tristes, que obviamente que lloremos a nuestros muertos y desaparecidos, pero que sigamos allí como lamentándonos todo el tiempo y que nos agoten y que entonces estamos ahí tristes por toda esa violencia, por todas esas desapariciones, por todos los asesinatos de los agentes asesinos del gobierno. Y claro, llega la cultura, llega el arte, Entonces hay críticas también, no, es que esto es una manifestación y esto es una protesta y no tienen por qué bailar. O sea, claro, no tenemos por qué bailar si queremos seguir la línea del opresor que nos quiere tristes, del opresor que nos quiere aburridos, que nos quiere debilitados. La fortaleza de Cali es la alegría. Y todo eso lo da nuestra cultura alegre, y no solo por la salsa, sino por todas las expresiones de teatro, de pinturas, de poesía, o sea, la misma diversidad que tiene la ciudad, que es cultural. O sea, la diversidad son un elemento cultural, nos ha nutrido de esa alegría y de esa felicidad que nos permite tener la fortaleza de plantearnos seguir en una lucha, una resistencia. David, permítame, entonces yo voy para donde Andrés, que tiene ya un compromiso político. Cuando yo hablo político, hablo de llevar todo lo que ha pasado en las calles a la parte electoral, pero nosotros lo estamos viendo desde la cultura. Para usted viene ahora por ejemplo, en los consejos juveniles. Pero, perdón, compadre, lo político, una respuesta a lo que planteaba David. Es parte de eso. Parte de eso. Es parte de eso. Pero además, le voy a contar algo. Los jóvenes de los que hablamos en las protestas son jóvenes hasta los 28 años para el Estado. Sí, hay dos clases de jóvenes, hasta los 17. ¿Cuántos años le 25 le quedan a usted de joven? Le quedan 3. Me quedan 3 años. 3 años de joven. Ah, no, eso sí. Espíritus jóvenes. Sí, okay. Somos todos. Que tienen ustedes. Porque Ese proceso de la cultura a nivel de elecciones, a nivel de empezar a reclamar los derechos por ley y visualizarnos por los votos, ¿cómo está trabajando Andrés Valencia con ese grupo que venía trabajando desde mucho antes, pero que ahora se visualizó y dijo, llegó el momento de hacer? Claro. O sea, desde la definición que hacía David de que las redes son un barrio peligroso, como cuando uno va a Buenaventura y va surfeando en la olas hasta llegar al Naya, al Tonaya, por ejemplo. Así de bueno también son las redes sociales con una comunicación asertiva, ¿sí? Porque la buena información que hemos podido difundir ahí ha sido la que ha concientizado a la mayoría de jóvenes, porque para nosotros los jóvenes, y eso lo hemos hablado con nuestros asesores que cumplen la mayoría de edades de 70 años hacia arriba, son nuestros asesores de jóvenes. Uy. O sea, como el compadre, más o Sí, menos. más o menos, ahí O va, sea, ¿no? un ejemplo, unos asesores, Claudio Herrero Quijano, muy referente para nosotros, el magistrado Oscar Varela, o sea, también importante lo que nos dice de las bases. Pero usted me está saliendo por la tangente, me quedó en las olas. No. Volvamos a la tierra. ¿Por qué las olas? Porque es desde ahí donde podemos avanzar. Yo creo que cuando uno está en terreno, puede decir, los jóvenes nos organizamos Ok. empíricamente, ¿sí? En ese mar, en esa tiniebla y en la penumbra de la noche. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de entender que jugamos un papel importante Sí. como sujetos democráticos, de derechos, o sea, sujetos de derecho en el marco de la Constitución política. Compadre, Y decíamos, ¿por qué de la cultura, el arte, el medio ambiente, en busca de una democracia real y participativa, podíamos hacer política en el paro nacional? Salimos en el paro nacional levantando un diagnóstico de participación ciudadana desde la diversidad que es Cali, desde la diversidad que es Colombia. Los cultores, los ambientalistas, los tecnológicos, los publicistas, los jugadores de fútbol, fue diverso. Ok. Y a eso llamamos cultura, hacer memoria. Porque si no hacemos memoria en la cultura, la repetimos, la historia. Hay que hacer memoria. Llevamos pero resistiendo hace rato. Listo, estamos resistiendo, pasó algo y como que le hicieron así a todos, no solo a los mayores, sino a los jóvenes. Y ustedes dijeron, llegó la hora de hacer, hola, pero este estaba aquí, no lo habíamos reclamado, y cuando nos daban, nos mamaban gallo. ¿Cuál es el proceso que iniciaron a partir de hoy ustedes para el mañana? Sí, porque Los venga, yo jóvenes. le interpelo. No, ahí tengo la Uno idea. llega a un logro con el sacudón, ¿cierto? Todo el mundo se tocó. ¿Qué sigue después de eso? O sea, nos hablaba David, las asambleas anteriores permanentes, un proceso que se ha venido Pero construyendo como ya, todo. ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? O sea, nosotros venimos en asambleas permanentes en diferentes territorios, en las calles, en los salones comunales, en las huertas, en los territorios que eran apáticos ¿Cuál es el al barrio contexto de bien? político. Te voy a preguntar. Ahora Sí. tenemos Para jóvenes que la organizados princesa. hablando de política, jóvenes de diversos sectores hablando de política. O sea, el nuevo concepto
de la política desde nuestra juventud, la democracia real y participativa. Ahí estamos como jóvenes apuntándole a los consejos municipales de juventud de Santiago de Cali, porque todo el territorio nacional lo puede hacer. ¿Cuándo son las elecciones? El 28 de noviembre hay que estar ya posicionados. Okay. Hasta el 28, 28 de noviembre, de agosto, pero, de noviembre, pero las inscripciones... ¿Cuánto tiene el compadre Aguayo para inscribirse? Hasta el 28 de agosto. Ya, pero ya está inscrito, o sea, Ya está ya inscrito, hecho, hace años ya se está inscrito, o sea, ya Venga, estamos venga, venga. inscritos. Vamos a ir a un corte de comerciales, no sin antes decir que originamos por el canal Universidad del Valle y los amigos que están abajo, las 10 redes, que por Facebook en directo a esta hora se encadenan. Martes y jueves, 8:30 de la noche. ¿Hacia dónde va la cultura y qué papel juega en todo el proceso que hemos vivido de una manera acelerada en los últimos meses? Regresamos. ¿Qué pasará mañana? Ese mañana para mí a partir de hoy, con los jóvenes en el proceso de las elecciones, en el proceso de empoderamiento político, porque es desde la Constitución cuando hacemos valer lo que soñamos y queremos para un mejor país. Don Rodrigo Saavedra, le presento a David. Usted quería preguntarle a él sobre esa ciudad David, peligrosa. pensando mucho el tema de los barrios inseguros. Sí. Porque es internet y que las redes, como... sí, en internet y las redes, porque esos barrios inseguros como el internet y las redes, pues uno dice, bueno, ¿y cómo entro ahí? ¿O quién me va a acompañar para salir? Pero entonces, ¿cuál es el barrio seguro? No, pues a ver, los barrios hay que habitarlos, el territorio hay que habitarlo el que sea, el internet también. Pero en este caso, ya las redes también y todos los elementos de control están ya manipulados y manejados, entonces uno tiene que ir con cuidado. Es decir, por ser inseguro no hay que dejar de habitar los territorios. El barrio seguro o la parte más segura ahora mismo se ha visto en el mismo ejercicio, por ejemplo, de estos días. Es decir, lo analógico, los ojos de la gente, saberse a los ojos, encontrarse. O sea, los movimientos en este momento asamblearios y populares en los sitios, en los barrios que habitan el territorio han sido seguros por ellos mismos, garantizando la seguridad a nivel analógico, no digital, sino personal, mirándose, pillándose, diciéndose usted quién es, yo soy este, yo soy aquel otro. Esa seguridad está por encima de cualquier plataforma, cualquier cosa. O sea, hablar con el otro de forma directa, analógica, desdigitalizando un poco todo este proceso, es lo que nos va a llevar un poco a esa parte un poquito más segura. Obviamente, pues es un proceso más largo, porque pues las redes son inmediatistas y nos dan conexión con 1.000, 2.000 personas, pero los pequeños núcleos sociales que se vayan reuniendo y vayan encontrando esa seguridad, primero en ese territorio, es lo que nos dará pues eso, un poquito más de seguridad. De hecho ya se hace, es decir, ya se hace. ¿Quién es usted? ¿Por dónde viene? ¿Usted ha estado todo el tiempo acá? Y la gente se ha acomodado, digamos, a este modelo. Entonces, esa seguridad, por ejemplo, no la da el Estado. El Estado. No la da el Estado, obviamente. Entonces, analógicamente y desde el mismo núcleo social de los territorios, se da esa seguridad. David conserva su encanto para opinar a través de su arte y talento cuentero, de su palabra y de su expresión corporal en todo el sentido de la palabra. Dos preguntas. La primera, ahora hablábamos del mar y ese mar agitado, ese mar del surfista que aprovecha el agitado para elevarse más alto. ¿Usted en el mar cómo va ahora? ¿En surfing? ¿Va en barco, va en lancha? ¿Va nadando? ¿En el proceso del que estamos hablando? Total, la verdad andamos en barco, andamos, que somos muchos. Esto es en este ecosistema cultural diverso, como Casamangro, un ejemplo, como lo es Orientados Cali, que somos ecosistemas, como movimientos que surgen como un mar, donde navega tiburones, delfines, pulpos. Ahí estamos con un mar de tripulantes en un barco que se complementa como la agroecología del medio ambiente. Hacemos parte de él. Pero ahí estamos acomodados con los jóvenes desde su raciocinio y su vocación, porque en ese barco lo navegan los que traen desde su vocación. No somos jóvenes que estamos haciendo lo contrario. Pero ahí viene la segunda pregunta. Dentro de ese proceso donde entra el arte y la expresión y la comunicación permanente está la apropiación de espacios que estaban cerrados. Hablemos de la hora regular pública, ¿sí? A las 11, a la 1 de la tarde, chao, hasta el otro día, de las juntas de acción. ¿Qué está pasando en ese proceso de generar espacios para enriquecer esos entornos y esas zonas que ustedes llaman? Lo que te quiero decir es que esos son seguimos en el mar, no nos vamos a ir de ahí. Esas pequeñas infraestructuras o grandes infraestructuras como los colegios, que los cierran desde la 1 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la mañana, en su orden del día, a nosotros nos perjudica. Nosotros necesitamos que se abran 24/7
para poder tener espacios de concentración, de diálogo, porque la cultura de la juntanza, el tertuliadero, el hablar de cómo va el otro, y desde las diferencias construir, porque solo ahí podemos hacer país. Mayores entiendo a los menores y los menores a los mayores. Ahí podemos construir y seguimos en pie. Y en ese proceso sí han ganado espacios porque parte de esas protestas fueron, de hecho, ahora hay Falta muchas de las espacio. protestas que están hacia adentro del barrio, ¿cómo lo llamamos? Barrio adentro. Barrio Barrio adentro. adentro. Y son en la recuperación de esos espacios de manera permanente. Total. ¿Cómo va el proceso? Es indispensable participar, porque los espacios están en una pedagogía que no es la de nosotros. Ok. Necesitamos que los espacios culturales de todos los enfoques se abran, tanto deportivos, ambientales, y se le invierta directamente a esas organizaciones de base en los territorios, que son los de los espacios, ¿sí? O sea, esto es un llamado a una nueva democracia real y participativa, a la planeación participativa, a los encuentros y construcción de los diferentes puntos. Nos dijo el paro nacional que no nos representa una asamblea de de 21 organizaciones, como lo es en el gobierno nacional. No nos representa la mayoría en sumar, en el Estado que somos todos los que nos ven y nosotros, ¿sí? Debemos cuidar esa casa común. Como ahí, eso lo dice esta, pero no, la casa es de todos. Por eso participa, porque nadie puede liderar en tu casa. Todos son líderes en su espacio, en su casa. Por eso es una revolución de liderazgo que necesita Colombia desde una nueva visión para avanzar. Porque si no avanzamos, y no vamos a perder el auge de la juventud, ni de los mayores, la resistencia fue de todos los sectores, ¿sí? Porque la madre es comunitaria, primera línea, segunda línea. O sea, las madres son las que nos enseñaron a sembrar yuca para tener la huerta más grande de Cali, la huerta étnica Retorno al Campo. Es un espacio de congregación, pero en el marco de la ley de participación ciudadana, que los jóvenes deben de conocer, que esa ley nació ya en el 2015. Yo lo que veo dentro de lo que estamos escuchando aquí es que hay una cantidad de iniciativas, Total, muchas iniciativas, que hay que saberlas canalizar. total. Y canalizarlas, yo creo que el insumo principal es la comunicación. Asertiva. Y vuelvo y recabo sobre lo que decía David, sobre cada comunicación analógica y digital. Yo creo que deben coexistir, lógicamente, y salir desde ahí, porque el principio de esos procesos que se quieren hacer con Andrés es realmente ese participativo, tienen un gran componente de comunicación. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hay es que un país no ha querido escuchar al otro país. Y cuando no hay una escucha, no hay comunicación. Pero sabe que yo, como ya para entrar a redondear, yo ya cambié la palabra de escucharse, la cambié por entender. Es que no basta solo escuchar a David, ¿sí? Es entender la posición que él tiene y la posición que yo tengo. Sí, pero porque eso hay que define- encontrar otros caminares El entender lo conjuntos. definís desde Cambió dos el camino, palabras, Rodrigo. compadre. Se llaman otredad y alteridad. Otredad Otredad es y la capacidad de ponerme en el lado del otro y la alteridad es decir yo soy, pero puedo congeniar con el otro. Porque las mesas de concertación se volvió en un común, ¿sí? Yo le voy a dar ahora al final le voy a proponer algo. Ya estamos llegando al final. Yo estamos no, en yo lo no último. voy a hacer un cierre. O sea, no lo hago yo. Pero ni coloque lo el hace punto usted. para redondear la Que idea. nos responda a la pregunta el que la planteó llegando del consejo, porque él no le dio el consejo a la mujer, nos lo pidió a nosotros. Entonces, como usted dice que lo tenemos que entender, Dele consejo. A esta mujer que es el Estado, ¿qué hacer con ese padrastro lacayo que es el gobierno? ¿Qué hacer con esa población indefensa que no, está? pero aconsejela. No, pues yo he recopilado, este cuento lo he contado por muchos lugares y he recopilado. Y antes de decirle a la gente Que no se quede en el que es una cuento. metáfora, que es una Consejo. metáfora, la gente, todo el mundo dice que esa mujer deje ese man. No, Que lo deje ese man. pero que- lo debe que- dejar o no, compadre. Yo creo que sí. Podría, debe más cambiar, bien, o es la debe pregunta. separarse. El problema es podría. El problema es pero sí debe buscar. que O sea, entienda. todos los que antes de la metáfora dicen que la mujer vaya, busque ayuda en otro lado, porque ese círculo que tiene es una relación Sí, porque tóxica. acuérdese que en las separaciones los que sufren son los hijos Son los siempre. hijos, exacto. Pero- No, y aquí está traumatizado. Y eso tiene otra etapa, además hay otra segunda parte de que... Compadre, a usted le va a tocar componer ese final. Yo lo voy a arreglar el Capitulación. final con Andrés. Sí, como buen sacerdote, Yo, como buen cuando me he obispo que parado usted. en todo este proceso de la pandemia, que es una realidad, desde hace año y medio lo viene viendo el compadre Aguayo, en el proceso del paro, que es un mañana siempre colocado por delante a mis 3 hijos. Lo que hace el compadre es por Daniela, Ana María y Mateo. El cambio no está hoy, el cambio debe empezar hoy, pero son los jóvenes como Andrés los que hacen el cambio. La responsabilidad es grandísima. Ustedes hablan de la vitalidad de los jóvenes para asumir todo el proceso.
pero está en la capacidad de formar y de asumir desde el diálogo con los que siempre han gobernado el proceso de cambio. Para retomar el Pero ejemplo con del otros cuento. también, Andrés, no Sí, se olvide que hay no. otros que han tenido el Claro, proceso claro, por años. Es que claro, partimos, claro. yo ahora decía... Es que si usted la cultura de particulariza memoria. el cambio a los jóvenes, No, ellos iniciaron un proceso, Ok, pero pero somos ellos también lo nosotros traían. Y también hay un parte del proceso. reconocimiento, No, yo no me y excluyo, no lo, aquí vamos a estoy sentado. no lo vamos a desconocer. Es que venimos sobre bases. Yo nací por una mujer, una madre que tiene su propia historia. Y hay que hacer memoria de lo que se vivió. Todos hagan memoria de lo que hemos vivido. Compadre Aguayo, hagamos memoria. Ahora los jóvenes empíricamente nos organizamos también, porque esto no es ni derecha ni izquierda. Esto puede ser una alternativa. Del país necesita alternativas. ¿Sí? Que usted lo dice, Andrés, que lo está viviendo. Claro, es que lo necesita porque es que nosotros queremos ser más que escuchados, comprendidos. Porque es que una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y yo tengo fuertes datos por escuchar. Es que he oído mucho, que escucho bastante, pero también ¿quién nos escucha? ¿Cómo lo hacemos escuchar? Es participando, es que es, los jóvenes estamos más vivos que nunca. Y es desde ahí, desde las diferencias que seguimos construyendo. Sin olvidar la memoria. Rodrigo, nos vamos. Creo que aquí hay una conclusión interesante. El compadre Aguayo, martes y jueves, 8:30. ¿Hacia dónde va la cultura? Pero agarrado de la mano del país. Porque un país es la historia, es su cultura. Se les quiere al compadre Aguayo 2 años.